Arrancamos el bloque ahora sí con la doctora Marina. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, la doctora Graciela Maturana. Marina. Sí. Graciela Maturana, mire cómo estaba pensando. Parece que hoy es el cumpleaños de la doctora Marina. Ah, sí. Por eso estaba pensando en los festejos. Doc, hay un término que hemos usado mucho y que la gente cada vez más empieza, no digo a usarlo, pero sí a reinterpretarlo, a reincorporarlo, porque es una ciencia que viene hace miles de años, que es la Ayurveda. ¿Qué es la medicina ayurvédica? Bueno, Ayurveda es la medicina milenaria de la India. Se llama la ciencia de la longevidad porque es una medicina basada en pilares y estructuras que hacen que el hombre vaya a sí mismo, a conocerse a sí mismo, que haga una introspección, que conozca su razón de estar en este espacio y su conexión con el cosmos. Eso es lo que la diferencia con la medicina occidental, la medicina tradicional nuestra occidental, que en donde ya hemos hablado muchas veces sobre que el cuerpo físico está separado del cosmos. La medicina ayurvédica es una medicina que tiene justamente el conocerse a sí mismo hace que el hombre encuentre al sanador en sí mismo, no salga afuera a la búsqueda de la felicidad ni tampoco de la sanación cuando está enfermo. A diferencia del occidental, siempre ir marcando cómo el hombre occidental tiene una búsqueda en el afuera, tanto para su felicidad como para poder hacer la curación de sus enfermedades. La medicina ayurvédica tiene una anatomía y una fisiología muy particular. En su anatomía, el cuerpo físico no es solamente la estructura macroscópica que tenemos nosotros como cuerpo físico, sino que hay cuerpos que son cuerpos sutiles que van a ir formando, digamos, estructuras alrededor que no se ven indudablemente porque están constituidos por una energía que es lo que se llama en Ayurveda el prana. El prana es una energía sutil que digamos que se conduce a través de canales que se llaman nadis y que no son justamente arterias ni venas, sino espacios por donde ese prana se conecta con el cosmos y con el hombre. Fíjese que justamente es allí donde impacta el estilo de vida y el medio ambiente del hombre para su equilibrio o su desequilibrio. Claro. Luego que ha producido ese desequilibrio en esos cuerpos sutiles que se llaman koshas, cuando se produce ese desequilibrio, recién se produce el daño físico. Claro. Pero primero hay un desacomodamiento previo de ese espacio energético. ¿Y nuestro prana, puede identificar el prana del otro? Justamente, perdón, ahí en la imagen está perfectamente no es un radioactivo, definido. Sino son los pranas. No, para nada. Son cuerpos energéticos que tienen sus nombres, pero para ahora, por los espacios, por el tiempo, es el cuerpo físico y los cuerpos sutiles. Perfecto. Lo que importa es que esos somos nosotros. Y esos cuerpos sutiles son los que van a desequilibrarse previo a la lesión orgánica. Por eso tiene tanta importancia en el Ayurveda el trabajo sutil de lo que es la mente, de lo que es el estado de equilibrio del hombre con el cosmos, justamente porque ese prana tiene que estar en armonía y es allí donde se produce el equilibrio, digamos, en su contacto cósmico. Porque, por ejemplo, en esos cuerpos energéticos, por donde los canales circulan el prana, por esos nadis, hay puntos específicos que son los puntos marma, que por ejemplo ahí se los vean a los chakras. Los chakras son puntos marmas en donde hay miles de puntos marmas en donde hace contacto esos nadis, digamos, en esa constitución anatómica tan particular de la Ayurveda. Pero los chakras son centros energéticos, vórtices energéticos fundamentales para el equilibrio del hombre. Esto que estamos mostrando no es por favor, yo creo que si todos nosotros pudiéramos entender que formamos parte del cosmos, es justamente por este tipo de anatomía que no está mostrada dentro de la medicina ortodoxa, ni tampoco nos han formado para esto. Eso hace que
fíjese usted, esa visión, digamos, energética de los cuerpos sutiles, nos muestra cómo nosotros realmente somos cósmicos, por eso somos la imagen del cosmos, macro y microcosmos. En ese microcosmos surge la fisiología de la Ayurveda. La fisiología de la Ayurveda está centrada en este caso se pone como ejemplo lo que en la medicina china es el chi, que sería semejante al prana, pero circula a través de meridianos, ¿no? Pero justamente para mostrar que en estas medicinas orientales hay una fuerza energética que no es solo la sangre que lleva el oxígeno y todos los alimentos y los nutrientes al tejido, sino que también hay sutilidad. Que la reconoce, que distintas culturas lo reconocen. En estas culturas, básicamente la medicina se trabaja con este tipo de energías sutiles. Y sobre lo que luego hace a la fisiología del hombre desde el enfoque ayurvédico es a través de los 5 elementos, porque justamente el cosmos está constituido por los 5 elementos: éter, viento, fuego, agua y tierra. Esos elementos lo constituyen al hombre porque somos parte del cosmos. Para la Ayurveda, justamente, entonces, cada ser humano llega a este espacio cósmico del planeta con una impronta, con un sello que le pone a su condición única de distribución de esos elementos y hace que usted tenga un dosha determinado. Bien. Y el objetivo de la Ayurveda es justamente determinar en el ser humano qué dosha tiene, de manera tal de que en estos 3 grandes doshas, Vata, Pitta y Kapha, está constituido, por ejemplo, Vata con 2 elementos, éter, viento. Sí. Pitta, otros 2 elementos, fuego y agua. Sí. Y Kapha, otros elementos, agua y tierra. Perfecto. Cada uno de esos elementos le va a dar una característica particular a ese dosha y usted va a tener una particularidad con la cual la Ayurveda va a trabajar. ¿Qué son, si usted me tuviera que definir los doshas, cómo lo definiría? Los doshas, justamente lo por acaba eso, de decir, es un sello biológico, es una impronta biológica. Bien. Con la cual usted tiene una definición cósmica acá en el planeta y que le va a permitir a usted poder determinar, ¿para qué? Saber qué dosha tengo, justamente para saber cómo equilibrar y también poder entender qué me ha pasado cuando me he desequilibrado y vino la enfermedad. Claro. Por ejemplo, un Vata que es éter, aire, al Vata va a tener una característica de que del éter y del aire es frío, es móvil, es irregular, es sutil, no es denso. Bueno, esas características van a hacer que, por ejemplo, en su relación con el clima, al Vata le molesta mucho el frío, le molesta mucho lo seco, por ejemplo. Entonces en invierno se va a sentir bastante mal. Un Pitta, su característica, fuego, agua, ¿qué va a suceder? En el Pitta, perdón, pero a mí esto se me mueve. Pitta, al ser fuego, agua, ¿cuál es el clima en su relación con el clima? ¿Qué clima hay que tener cuidado para no tener desequilibrio? En el verano, por ejemplo, en donde el fuego se exalta. En el tipo de alimentos, comer comidas que no sean calientes, por ejemplo, con picante, como por ejemplo el picante, que es, o por ejemplo alimentos ácidos, que lo van a levantar muchísimo en el fuego, por ejemplo. Entonces es importante conocerlo para hacer su relación con el clima, con las comidas y con las emociones. Porque, por ejemplo, el Vata tiende a la depresión. En cambio, el Pitta es la ira, es el fuego, es la fuerza, es las broncas. Entonces, saber y poder manejar ese tipo de cosas. Y un Kapha, al ser tierra, agua, es denso, es pesado y es frío. Entonces, ¿qué le va a molestar al Kapha? Le molesta justamente los finales de invierno y los principios de primavera, en donde... Porque el Kapha tiene una característica por su constitución. Bueno, en realidad es complejo, lo que quiero es mostrar la particularidad que tiene. Por ejemplo, el olfato es una característica que se destaca en el Kapha. Le molestan mucho el polen de la época de la primavera. Es perseguido por las alergias. Exactamente, es perseguido por las alergias.
Entonces, con este tipo, entendiendo este tipo de cosas, muy someramente como lo estamos explicando, es como que uno logra entender por qué es tan importante conocer qué dosha tengo para poder entender mi equilibrio. Por ejemplo, también poder entender cómo trabajar con cada uno de ellos. Si yo soy vata, bueno, voy a tener cuidado en el frío, me voy a abrigar, y además si voy a un ambiente frío y seco, voy a saber que debo comer cosas calentitas, cosas oleosas que me permitan mantener un equilibrio, por ejemplo. Y en cuanto a la emocionalidad, que es a las características que también tienen este tipo de doshas, es que, por ejemplo, el vata, siendo que es un dosha en equilibrio, una persona, como todo lo que es aire, comunicación, es una persona muy locuaz, le gusta mucho hablar y le gusta mucho comunicarse, tiende justamente a desequilibrarse y caer en la depresión, y en el desequilibrio y las irregularidades, porque es muy volátil, es muy móvil. Claro. En cambio el pita, con su ira, con su fuego, ¿cuál es lo que lo produce su mayor desequilibrio? Es el poco manejo de sus emociones. Entonces, es una persona que rápidamente tiende a desequilibrarse. En cambio el kapha, por ejemplo, al ser denso y pesado, la característica particular del kapha es el apego, es el amoroso, es la persona muy dulce, muy amable, pero que tiende al apego, que tiende también a deprimirse por esa tendencia que tiene a acaparar, a tener. ¿Tiene tendencia a la dependencia de apegarse fuertemente a un familiar, de depender mucho de ese familiar? Justamente la complacencia, claro. Pero amorosa, ¿no? Sí, no, amorosa, seguro. Es muy amoroso. Entonces, justamente ese apego y esa complacencia, ese cuidar de todos, lo hace. Yo me imagino una persona celosa. Y es celoso, pero más celoso es el pita. El pita, porque el pita le gusta poseer, claro. A diferencia del kapha, que le gusta complacer, cuidar, amorosamente cuidar. Y hay una diferencia notable. Sí. El pita es todo fuego, él quiere poseer, tener y que todos piensen y sientan como él siente. Claro. Todo ese tipo de sensaciones, cuando no están en equilibrio, lo llevan, por supuesto, a los enojos y a las enfermedades. Las típicas enfermedades de pita, sus lesiones de piel, lo va a ver muy rojo, lo va a ver con lesiones, cardiopatías, pero más que nada gástricas, su acidez. Claro. A nivel de estómago, porque cada uno tiene su región. Kapha, respiratorio, hace asmas, hace procesos respiratorios, hace también procesos húmedos, como por ejemplo neumonías, procesos inflamatorios a nivel respiratorio, y también a nivel de metabolismo, como por ejemplo la diabetes. Claro. En cambio, el vata es un dosha que maneja el sistema nervioso, por lo tanto, ese es un dosha que cuando se desequilibra tiende a la depresión, tiende a las tristezas, tiende por ejemplo, el vata es muy irritable y muy reactivo, justamente por su movilidad, por los signos que tiene. ¿Y cuál es ese tipo de comida que tiene que afrontar, por ejemplo, el kapha, ¿no? Porque dijimos que, si yo no mal interpreté, el vata era comidas... Al ser un dosha frío y pesado, ¿qué le tiene que dar? Algo calentito y liviano. Una buena sopa. No le dé sopa, puede ser, pero no le dé harinas y no le dé lácteos, porque lo ponen mucho más húmedo, es húmedo, mucho más frío por los... cada alimento también tiene su impacto a nivel al nivel del organismo, que se llama virya. Es un poco para dar una generalidad de lo que es la ayurveda. Entonces, no es solo comer, puedo comer algo bueno, algo sano, pero que no es justamente lo que yo necesito. Por ejemplo, un vata que es frío no puede comer dulces, porque el dulce, en el impacto que produce en el organismo, es mucha frialdad. En cambio, fíjese, un vata depresivo, ¿qué hace? Se va a comprar tortas, se va a comprar media luna, en fin, todo, le gustan las dulzuras, le gusta lo que él es, pero lo enfría mucho más. O sea que un vata, cuidado con los dulces. Porque lo puede, si está en un estado depresivo, lo enfría mucho más. Lo enfría mucho más. A un vata le tiene que dar algo salado y le tiene que dar algo más bien picantito, que lo caliente. Pero a un pita, cuidado con el picante y cuidado con los
alimentos calientes. En cambio, sí le puede dar alimentos dulces, por ejemplo, a un pita, porque como Claro. lo enfría, puede comer O una dulces ensaladita. y puede comer alimentos fríos, por supuesto, como los alimentos que le permitan enfriarse, porque el pita lo que necesita es enfriar ese fuego que tiene. Y enfriar desde, por ejemplo, los chiquitos, cuando están así con sus berrinches, enfriarlos, sacarle los zapatos, tratar de darle baños, mojar la cabecita, enfriar los pies, en fin. Y en adulto tratar de, como le digo, no solo el alimento, sino manejar mucho sus emociones. Lo que importa en esto, acá, en este tipo, otra cosa que hace la Ayurveda es entender qué debo hacer con mis emociones. Por ejemplo, un pita que tiene una gran tendencia a juzgar, le encanta juzgar y le encanta opinar de los demás si no piensan igual que él, es que no juzgue, que se mantenga en calma y básicamente que conozca que al ser así, calme sus emociones, no juzgue tanto, no opine tanto y sea un poco más controlado en su tendencia a la irascibilidad. Claro, claro. Aparte eso le va a evitar dolor de cabeza. Claro, porque si Como si fuera nosotros poco. hemos visto los cuerpos energéticos, si entendemos que yo no manejo mis emociones, lo que hago es perder muchísima energía. Pero tal vez más importante que el alimento es manejar las emociones. Es sumamente importante conocerse a sí mismo, saber qué tipo de dosha tengo, cuál es mi emocionalidad, cómo reacciono ante las situaciones o los eventos que me llegan a suceder y de qué forma me tengo que acomodar para no desequilibrar justamente esos campos energéticos tan importantes. Perfecto. Bueno, realmente muy interesante y queríamos mostrarlo así, ¿no? Porque hemos hablado de Ayurveda, hemos hablado de medicina ayurvédica, la diferencia, queríamos contarle la diferencia que existe entre lo que es una ciencia milenaria, pero ciencia, que por ahí muchos se confunden y piensan que es una cuestión esotérica y demás, y la cuestión de la medicina ortodoxa que conocemos, que es mucho más nueva. Sin duda, esto es ancestral, es, qué sé yo, 5.000 años antes de Cristo, que ya venían a través de los Vedas transmitiéndose los conocimientos. Lo que usted dijo, la importancia que tiene de hablar de ciencias, porque lo que tiende el hombre occidental es que lo que no se entiende, lo que no sabe no es ciencia. Claro. Directamente él llama alternativas, y no son alternativas, son medicinas que realmente tienen su estructura científica. Lo que nos sucede a los occidentales es que las desconocemos. En ese estado de desconocimiento caemos justamente, como usted dice, en este tipo de errores. Por ejemplo, y uno que creo que es el mensaje que uno tiene que dejar, es que la medicina occidental tiende a decirle al hombre qué es lo que tiene que hacer para curarse. Yo soy el activo médica y usted paciente es el pasivo. Sí. Usted simplemente es un pasivo que absorbe lo que yo le digo que tiene que hacer. Es la cuestión bancaria, yo solo absorbo lo que usted Yo me le digo lo que usted tiene y lo que va a hacer. Sí. La diferencia con este tipo de medicinas es que justamente la curación la sanación no es tan inmediata como por ejemplo la occidental, que toma la medicación y tapa el síntoma. Por ejemplo, una gastritis, tomo un antiácido, pasa el dolor y tapo el síntoma, el aviso que me dice mi cuerpo de que no estoy bien. La diferencia con el Ayurveda es que a usted le dice dónde está la causa, qué es lo que hizo que usted haga ese tipo de lesión. Me hace ver, tomo conciencia de que me pasó. Una vez que yo sé que me pasó, si bien es cierto, es más lento, aprendo, justamente porque la enfermedad es un aprendizaje. Claro, trabajo en lo que me provoca la enfermedad, no en el sana colita rana. Que de últimas, la sanación es un poco más lenta, pero es definitiva, porque además aprendí qué me ha pasado para no volver a cometer ese mismo error, digamos, o poder acomodar las situaciones para poder tener un cuerpo en estado de equilibrio, que no es lo mismo que estar curado. Perfecto. Por ejemplo, curar una acidez, pero lesiono otro tipo de partes del tejido orgánico. Seguro, pero el equilibrio es diferente, es encontrar el equilibrio armónico de todos esos cuerpos energéticos. Claro, de curar qué son las cosas que a mí me provocan la gastritis. Sin duda alguna, buscar la causa, y cuando encuentro la causa, hago la sanación. Perfecto. Y la sanación, en este caso, no lo ha hecho el médico, lo hizo usted. Seguro. Porque el sanador está en nosotros mismos. Doctora, un placer.
Que Bueno, tenga muchas gracias. un feliz Día de la Madre. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuve con su retoño viendo teatro el domingo. Bien, Muy qué bien. Sí, qué sí. hermoso. Vimos una obra de una artista internacional que tenemos acá con nosotros. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿La veo la otra semana? Muy bien, sí, sí. Muy bien, cómo no. perfecto. La doctora Graciela Maturano con nosotros, acompañándonos en la TV Pública de Catamarca. Momento de hacer una pequeña pausa, 2 minutos, ya volvemos.